51 intentos y fracasos tuvo que pasar el empresario Peter Bestervaca para que su videojuego se convierta en el más descargado y jugado de la historia. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer cuál es el efecto del fracaso en el desarrollo y definición de nuestros proyectos tecnológicos. Finlandia no es solamente el lugar de donde procede el videojuego más descargado y jugado en la historia, el Angry Birds. Es también el lugar donde cada 13 de octubre empresarios, emprendedores y personas en general celebran el fracaso como una oportunidad de aprendizaje y de creación. Dispositivos tecnológicos como este están formados por software y hardware que no necesariamente se encuentran en su versión acabada. De hecho, nosotros estamos constantemente utilizando aplicaciones que se encuentran actualizándose. De modo que el fracaso, el ensayo y el error es algo propio del sector de la tecnología y de las telecomunicaciones. Entonces conviene preguntarse, ¿cuán importante es el fracaso para los emprendimientos tecnológicos? Seguimos investigando qué efecto tiene el fracaso y el riesgo en el desarrollo de los emprendimientos tecnológicos de nuestras startups. Y vamos a conversar con Jorge Yamamoto, que es investigador y profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica, para ver qué es lo que pasa cuando nos enfrentamos a un fracaso y cómo afecta a nuestros emprendimientos. ¿Qué efecto tiene cuando uno quiere hacer un emprendimiento tecnológico o en general hacer cualquier tipo de emprendimiento, el efecto del fracaso? ¿Puede ser un estímulo o puede ser una barrera, un stopper? ¿Cómo se enfrenta esto? Eso depende de factores individuales, de la circunstancia del centro de trabajo y culturales también. Normalmente cuando vamos fracasando y tenemos una secuencia seguida de fracasos, vamos a adquirir algo que se llama desesperanza aprendida. Es decir, ya le perdemos la motivación a seguir luchando por una meta. Pero la especie humana es una de las pocas que tiene una característica que se llama reactancia, de insistir ante el fracaso. Ahora, cuando fracasamos, puede haber una reacción de achorarse, digamos, y eso eleva la dopamina y aumenta la motivación. Pero cuando ocurre esta desesperanza aprendida, se desregula la serotonina y medio que como que nos llegáramos a deprimir. Uno de los proyectos tecnológicos que acaba de ganar financiamiento de Startup Perú se llama GoAmbu, que curiosamente empezó siendo un proyecto de tesis rechazado en su facultad, pero que hoy tiene todas las posibilidades de convertirse en una startup exitosa. Nosotros propusimos nuestra tesis en la universidad para hacerla con ese tema, que es un emprendimiento, es una innovación. Ya habíamos ganado Startup PUC y hubo unos rechazos de profesores, justamente porque están educados a una educación tradicional, una educación que siempre tiene que ser todo muy difícil, que no tenemos que utilizar cosas que ya existen para solucionar problemas del Perú. Uno de los primeros impedimentos que hemos tenido es que la educación en el Perú está muy tradicionalista y no incentiva el emprendimiento y la innovación y nos ponen muchas trabas. Una de las cosas que nosotros queríamos hacer es una tesis interdisciplinaria, que me juntara con un comunicador, que me juntara con uno de artes, que me juntara con uno de gestión, porque justamente una empresa requiere todo ello. Para que una tesis salga al mercado y sea exitosa, requiere muchos estos factores. Entonces, no nos lo permitieron. O sea, simplemente la universidad dice, no va esto. Tú tienes una tesis tú solo o te juntas con 1, 2, 3 personas de tu facultad, pero solamente de ellos. Si te haces con otras personas, no sirve. Entonces, la facultad te ponía trabas por un lado, pero por otro lado seguíamos apoyados por el CIDE-PUC. Entonces, ellos justamente nos motivaban, nos decían, no, sigan con su idea, luchen, traten de buscar
herramientas para explicar. Una de las cosas es que de repente uno de los factores fue cuando nos dicen no, quizás no es porque no entiendan, sino que de repente a veces no sabemos explicarlo tampoco. Entonces tuvimos que obtener diferentes herramientas para explicar desde otras vistas el problema y qué es lo que solucionaba, y de esa manera la gente ya comenzó a comprender un poco más lo que queríamos hacer. Con el diplomado que teníamos en la Católica, comenzamos también a recibir conocimientos que nunca nos habían dado. Conocimientos de gestión, conocimientos de liderazgo, conocimientos justamente de expresarte mejor y de poder dar a conocer nuestras ideas a personas que quizás no entienden nada de lo que estamos hablando. Porque nosotros hablamos de medicina, hablábamos de historias clínicas, hablábamos de alertas, de disponibilidad de información, entonces a veces las personas no entienden esto, entonces habíamos que hablar con otras palabras. ¿Y hay alguna relación entre innovar y fracasar? En Silicon Valley hay la idea de que los innovadores o los Steve Jobs no llegan a un modelo acabado si es que no han experimentado o han estado buscando el modelo óptimo, ¿no? Para eso tienen que fracasar. ¿Hay en verdad una relación? Por supuesto, quizás podríamos decir ensayo-error, ¿no? No es necesariamente un fracaso, sino ver el éxito como un proceso en varios pasos. Entonces, logran un primer resultado positivo, pero con una serie de cosas negativas, y hay que ser muy autocrítico para ir perfeccionando el tema. Y ahí los peruanos tenemos un problema, en verdad los latinoamericanos, que cuando hay una dificultad preguntamos ¿quién fue? Y como se nos culpa, dicen fue TT, y al final no se descubre la causa y no se mejora. En contraste, en sociedades culposas como la japonesa, ocurre un problema y no se pregunta quién fue, sino qué pasó. Y cada uno dice, esto ha sido culpa mía, dice el operario, por no cuidar la producción. Y luego viene el supervisor, no, es culpa mía porque yo no verifiqué esto. Y viene el ingeniero, no, es culpa mía porque yo no verifiqué el diseño. Y ahí se hace una colecta de puntos sensibles de mejora que lleva al perfeccionamiento. Y acá lo que lleva es a la difusión de la responsabilidad. Entonces, una cosa que pueden hacer las organizaciones es enfocarse al problema y darle la seguridad al talento creativo para ir avanzando gradualmente y en plazos realistas. Esa es otra cosa importante, que en el Perú todo es para ayer y encima con una sobrecarga de trabajo cotidiano, mientras que en centros de trabajo exitosos saben que la innovación requiere tiempo, se liberan de responsabilidades rutinarias y se ve de manera realista en cuánto tiempo se va a hacer una innovación. Yo siempre le digo, por ejemplo, a mi equipo, el que no arriesga no gana. Tenemos que lanzarnos a la piscina sin agua. Porque si tú haces esperar que la piscina tenga agua, ya otro se lanzó antes que tú. Entonces, una de las cosas es que somos jóvenes. Teníamos que perder, sí, bastante, porque podíamos haber jalado el curso, porque el tesis es un curso. Igual el siguiente semestre íbamos a seguir con la misma idea, igual ya habíamos postulado a estar a Perú. O sea, igual lo más probable hubiera sido, jalas tesis 2 y ganas de estar a Perú. Iba a ser así, pero por las cosas que hicimos de conversar con diferentes profesores, fue justamente que, bueno, ya salió la tesis y fue un riesgo, ¿no? Porque quizás ahorita no estuviera hablando de que hubiese pasado tesis 2 y hubiera sido ingeniero, como lo somos ahorita, sino que ahora vamos a regresar de nuevo a la universidad con algo que fue exitoso. Quizás la mentalidad hubiese cambiado mucho los profesores, pero sí, bueno, justamente todo ese tema de emprendimientos e innovación son cosas nuevas, cosas que son muy riesgosas y que son muy atractivas para inversionistas, justamente. Son muy escalables y muy rentables. Ahí es donde justamente entra a tallar el emprendimiento, cosas muy riesgosas.